invitado, Ariel. Cedo la palabra. Gracias. Me siento más cómodo hablando sin micrófono. Si me escuchan bien, prescindo de él. Buena voz. Yo les voy a hablar de paradojas. Mi exposición se llama Aprender del peronismo. Y creo que eso ya es una paradoja. Paradojas en el sentido de procesos que arrojan resultados irónicos. Irónicos en relación a las expectativas que se pudieron tener en un comienzo respecto de ese proceso. La máxima virtud del liberalismo, y esta es la paradoja del liberalismo, la primera de las paradojas que voy a mencionar, es la tolerancia. La tolerancia es la madre de la libertad. Yo puedo ser tolerante aún frente a un intolerante, pero la libertad requiere reciprocidad. La tolerancia es previo, es el requisito fáctico para que pueda vivirse en libertad. Y tiene dos grandes ventajas la tolerancia. Dentro de ser una virtud se potencia por dos características. La primera es que no requiere hipocresía. Yo tolero, no acepto ni rechazo. Es un punto neutro en la valoración de la conducta social. Tolerancia. No acepto, no rechazo. No me obliga a decir que acepto aquello que rechazo, ni me obliga a tomar posiciones extremas. Tolerancia. La tolerancia, a su vez, interiormente, nos permite la duda frente a las ideas del otro. Y en el plano interior sí, la libertad y la tolerancia son la misma cosa. Yo ahí no necesito, mi libertad no depende de otro en el plano interior, en el plano de la conciencia, en el plano de las ideas. Y la tolerancia me permite la duda. La duda hace que mis convicciones sean auténticas, que yo las ponga a prueba con las razones del otro, porque soy tolerante y escucho al otro, y con las dudas propias, porque me las permito, porque pienso. Y el liberalismo entonces tiene dos caracteres. Por un lado es tolerante y por otro lado es racional, porque todo el tiempo estamos construyendo el liberalismo tratando de racionalizar la libertad. Así es como se ha construido ideológicamente el liberalismo, pensando la libertad, que no es un absoluto, es un relativo. Depende de cada tiempo y cada lugar el alcance de esa libertad. No es lo mismo la libertad que pueda entender hoy un argentino viviendo en el 2013 que la que podía entender Alberdi, por distintas circunstancias. Y a mí me resulta muy paradójico que siendo que los liberales, por definición, debemos ser tolerantes y racionales, no tengamos la capacidad de mantener los pies en el mismo plato, que no hayamos construido juntos un espacio político vigoroso como el que necesita la República para defender su libertad. Esa me parece una gran paradoja. Y es una paradoja que es también la paradoja del país. Las ideas liberales estaban acá en 1802 con Hipólito Vieites, cuando escribía en el Semanario de Agricultura y Comercio, proponiendo libre comercio, gobiernos limitados frente a la autonomía del individuo y defendiendo la propiedad privada. Hoy estamos discutiendo cosas preconstitucionales. Estamos discutiendo la libertad privada, la libertad de entrar y salir, cambiar moneda es un delito. Estamos retrocediendo a pasos agigantados. Y eso es una paradoja argentina. Con un agravante. Pasado mañana se cumplen 200 años de la aprobación del himno nacional por parte de la Asamblea del año 13 como la única marcha patriótica en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Nosotros, según lo que se había aprobado en ese himno, que es una declaración de independencia, le íbamos a enseñar al mundo lo que era la libertad. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Nosotros íbamos a ser los que lideraríamos la libertad en el mundo. Y después de eso tuvimos un Alberdi, nos dimos una constitución que nos permitió llegar al centenario creyendo que el sueño estaba ahí, al alcance de la mano. Y lo perdimos, se fue. Y ahora hemos retrocedido a esto, a estar en un estado preconstitucional, discutiendo cosas que tendrían que estar totalmente aprobadas. 30 años después de democracia, 30 años de ejercicio democrático, intentando tener ejercicio democrático, estamos discutiendo cosas básicas. Esa es una gran paradoja argentina. Y el poder en estos tiempos ha estado lejos del liberalismo. El liberalismo no ha sabido construir poder.
¿Quién ha construido poder en el último tiempo con un marcado sentido pragmático del poder? El peronismo. Puede gustar o no, pero yo digo que es estúpido no aprender del peronismo si uno quiere que las ideas liberales puedan ser expresadas con poder en la República Argentina. Perón llega a la República Argentina, se instala en la escena política argentina a partir de 1943, fruto de un golpe de Estado, en un momento de muy baja credibilidad de las instituciones. Después del golpe del 30 solo hubo deterioro. Los conservadores se equivocaron, o nos equivocamos, al acelerar la caída de Irigoyen. Porque lo que vino después fue peor. Se hubiera podido revertir, todavía la estructura de la sociedad estaba en manos de los conservadores. Fue, digamos que, producto del pánico, si se quiere, el golpe del 30. Se llega al 43 con una situación política donde las instituciones eran muy vulnerables. Y surge el peronismo, surge Perón. Yo digo que es el único de los militares que dio el golpe del 43 que sabía qué es lo que estaba haciendo. Cuando levantó la mano y dijo, a mí déjenme ir a la Dirección Nacional del Trabajo. Y alguno habrá dicho, mira Juancito, qué poca cosa quiere. Estoy seguro que eso pasó. Y él construye desde ahí, viendo que la sociedad tenía reclamos que no eran satisfechos, construye su poder. Construye un poder proponiendo cambios para ese sector, para el sector de los trabajadores, para el sector de los humildes, reivindicando sectores que no habían tenido respuesta. Y esa es una enseñanza histórica que hay que tener siempre presente. Hay que atender a los reclamos no satisfechos de la sociedad, porque así le ha pasado a Venezuela, por ejemplo. Venezuela no atendió los reclamos de su población más humilde, y después vino un Chávez que fue el líder providencial. Con el peronismo pasó algo parecido, con la diferencia que Chávez no le llegan ni los talones a Perón. Y el primer Perón fue un Perón autoritario. Decididamente el primer peronismo fue autoritario y movimentista. Juntaba gente de distinta extracción ideológica, no solamente social, y los aglutinaba todos bajo el liderazgo de Perón. El ismo lo ponía Perón. No había otra. Seguir a Perón era tener una verdad no discutible. Y sin embargo lo seguían gente de distintos sectores. Y podían convivir con cierta tolerancia. Peligrosa tolerancia, como se iba a ver después en los años. Pero podían ejercer una tolerancia. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que puedan ser tolerantes los que siguen el ismo puesto sobre el apellido de alguien y no aquellos que teóricamente tenemos el ismo puesto sobre la libertad? Eso me parece una gran paradoja. La primera etapa del peronismo fue marcadamente autoritaria, hasta la Revolución Libertadora, y el carácter movimentista se fundó ahí. Luego la Libertadora comete otro gran error, que es la proscripción total del peronismo. Y eso acentúa el carácter movimentista del peronismo. Y lo acentúa por una cuestión estratégica, ya no por decisión del conductor del movimiento, sino por que estando en la clandestinidad no se puede ser legalista. Yo necesito golpear en todos lados, estar y no estar en ningún lado. Entonces no puedo tener estructuras legales. Cualquier sello de goma o de plomo servía para la resistencia. Y además Perón claramente no era Mahatma Gandhi, tenía formación militar, no de abogado, y entendía la política como un juego agonal y no descartaba la posibilidad de la violencia. Y luego hay una tercera etapa del peronismo en relación al movimentismo, que es la que se da con el retorno de Perón y con la llegada de Perón a su tercera presidencia. Perón plantea en el 73 y en el 74 que el peronismo, para poder trascender su propia vida, y él advierte que su final está cerca, necesita institucionalizarse. Lo dice claramente. El movimiento tiene que institucionalizarse. La doctrina peronista, las 20 verdades peronistas que él mismo había escrito en 1950, establecían, creo que en la número 8 o en la 2, primero está la patria, después está el movimiento y después los hombres. Observen que ahí no hay estructuras políticas. Incluso hay una de las verdades que dice que todo círculo político es antipopular, por lo tanto la política en sí era antipopular. Porque no necesitaba la política, porque ese movimiento se basaba en seguir al líder. El líder tenía la verdad y seguir al líder era seguir una verdad, que no se discutía. Pero Perón evoluciona. El Perón del 73 no es el mismo Perón del 49, ni el Perón del 43. Es un Perón que ha aprendido de sus errores.
en una gran medida. ¿Era parecido a aquel Perón? Sí, pero era muy distinto. Por lo pronto no volvió diciendo hay que volver a la Constitución del 49. Dejó la Constitución que estaba. Nunca planteó que había que ir contra la Constitución. Y le propuso a su movimiento institucionalizarse. Y acá sí pasó. Hoy estamos en una paradoja donde, por un lado, la República necesita que el peronismo se institucionalice para que no termine pasando lo que pasa, que cualquiera llega con una idea, una ideología indeterminada al peronismo y gobierna en nombre del peronismo. Eso por un lado. Y del punto de vista de los liberales, nosotros tenemos que aprender y tomar un carácter movimentista. Empezar a entender que solo los esfuerzos de Pedro, el esfuerzo de Gonzalo, los esfuerzos de los que estamos desperdigados por los distintos partidos, van a ser simplemente esfuerzos menores, que no van a llegar al poder. Pero si juntamos todos los esfuerzos, si entendemos que todos formamos parte de un movimiento liberal y que nos podemos apoyar unos a otros, esas estructuras débiles no van a estar aisladas y no van a ser tan débiles. Y entonces vamos a poder alguna vez intentar llegar al poder, por lo menos. Me queda poco tiempo y voy a terminar diciendo que liberales no hay camino, se hace camino al andar. Tenemos que ir por el poder, por la patria y la libertad.